ahí está la trampa del porno, que tú tienes hembras nuevas en un periodo de tiempo muy corto. Cuando te cansas de una, renuevas el estímulo constantemente. Y con las mujeres reales en realidad es lo mismo. Lo que pasa que... Este es un programa patrocinado por Mirmillions Capital y Finan Fox, asesores en activos patrimoniales y expertos en planificación financiera. Ya directamente me gustaría saber dónde estabas tú antes y cómo empezaste a interesarte por todo este tema de la adicción a la pornografía, masturbación, etc. Ajá. Estaba encerrada en mi habitación. Vale. Yo empecé a estudiar filología hispánica, Ajá. que bueno, ahora se llama... Cada 4 años le cambian el nombre, como sabéis, pero es básicamente estudiar lengua y literatura española, o en español. Ajá. Y bueno, creo que como entré a esa carrera representa un poco el momento en que estaba en mi vida. Entré porque tenía que elegir una cosa, me gustaba leer y escribir y dije, bueno, filología hispánica. Pero realmente no me veía como profesor, de hecho a día de hoy es algo que investigo por mi cuenta, pero no me veo en la docencia. Uh-huh. Y por aquel entonces realmente no tenía como ninguna dirección clara. Entonces, bueno, obviamente como muchos hombres jóvenes que nos estarán viendo, estaba utilizando porno y masturbándome sin ningún tipo de control, Sí. lo que me pedía mis impulsos. Ajá. Había estado educado en esta idea de que no pasa nada por hacerlo y que incluso Sí, es bueno. y que era lo normal, ¿no? Que es lo normal. Todos los amigos lo hacían, entonces no, ningún problema. Hasta que un día, no sé cómo, llegó a mí un reto sin pornografía ni masturbación. Yo, claro, con mucho escepticismo lo vi la primera vez, pero como siempre he sido una persona un poco, bueno, puedo decir, obsesiva en el buen sentido, y que además siempre incluso en esa mala época me exigía mucho. Sí. Todo lo que hacía lo intentaba hacer bien. ¿Esto hace cuántos años que fue? Eso estamos hablando de hace ya 7 años, más o menos. 7 años. Yo ya tenía como 25, o sea, sí. Y me lancé a por el reto. Y la cagué, pero no duré ni 3 días, me parece. Fue vale. Sí. ¿Y cuál era la promesa del reto? Bueno, lo que se comentaba por entonces es que circulaba un estudio científico acerca de cómo aumentaban los niveles de testosterona cuando dejabas de eyacular durante 7 días. Vale. A mí no me llamó tanto como esos beneficios que se prometían, sí. como que era un reto y que era contrario a mis creencias. O sea, yo, aunque en aquella época pensaba que era algo bueno y que no traía ningún perjuicio, la verdad es que siempre me ha llamado mucho el ir contracorriente, ¿no? Siempre me ha interesado todo lo que iba contra el mainstream, vale. o todo lo que... llevar la contraria un poco, ¿no? Soy zurdo, entonces es como... Este programa te viene muy bien. Sí. Te da pelo. Exacto. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Y yo creo que fue muy bueno haber fracasado en aquel reto, porque ahí es cuando dije, no puede ser que yo no pueda controlar esto. Siempre me había tenido por una persona inteligente, con autocontrol, madura, y no poder controlar eso era como una debilidad que no me podía permitir. Y a partir de ahí pues fui intentándolo una y otra vez, descubriendo, investigando, hasta que, bueno, ya empecé a recibir preguntas y a dar consejos a otras personas. Lo compartí en un canal de YouTube que yo tenía como una especie de cajón desastre, con pues, resúmenes de libros, que hacía lectura rápida y cosas así. Subí un vídeo con mi experiencia y meses después me dijo un amigo, oye, que esto tiene 1 millón de visitas. Y dije, bueno, vamos a hacer algo. Y ahí, o sea, fue en ese momento donde tuviste que había una necesidad en el mercado, ¿no? Totalmente. Yo no sabía ni que YouTube te pagaba. No sabía... Ya. Y ahí vi que había un movimiento en todo el mundo que estaba creciendo, que... Además, claro, razonando un poco, ¿no? Igual que dice Kiyosaki siempre, empieza por la demografía, porque eso es lo universal. Sí. Yo dije, a ver, hombres jóvenes que vean porno, que se estén masturbando, pues, todo el mundo. Es que es un grupo de gente muy grande y es un problema que cada vez va a más. Sí. Y entonces, esa parte de, no me gusta llamarlo labor social, pero saber que lo que haces ayuda a tanta gente también es muy gratificante. ¿Y por aquel entonces cuántas visualizaciones estaban cogiendo tus vídeos en comparación con el que subiste? ¿Perdón?
¿cuántas visualizaciones estaban cogiendo tus vídeos en comparación con el último? El más visto seguramente era un resumen de de Tim Ferriss, vale, que a lo mejor habría llegado a 100.000. Luego hice uno sobre sueño polifásico, que sigue siendo un poco desconocido. Sí. De hecho, yo ya lo he empezado, pero si alguien quiere publicar un libro en Amazon sobre sueño polifásico en español, no hay nada. Lo tengo empezado, pero es que no tengo tiempo. Ya sabéis, estáis aquí en directo. Exacto. Vale. Sí, no, era exagerado. Sí. Ese vídeo además se viralizó varias veces. Vale. Ok. Y luego, para que la gente lo vaya entendiendo, lo vayamos introduciendo un poco, porque yo, por ejemplo, hace 4 años estaba en la universidad y para mí también estaba como lo más del mundo, también hablando con Edu, ¿no? En el coche, todo esto, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, para que la gente te entienda un poco a ti de cómo pasaste de un punto A a un punto B, y sabiendo lo que tú sabes ahora, ¿tú crees que tenías alguna carencia, algún dolor? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, a lo mejor se masturba para cubrir un dolor, está aburrido. ¿Tú hay algo que estabas tratando de cubrir o lo haces por alguna razón? Solo se ve en retrospectiva, como tantas cosas, por otro lado. O sea, hay mucha gente que... O sea, cuando tú llevas, por ejemplo, una racha de X semanas o meses meditando, lo dejas de hacer un día, no notas nada. Pero cuando, por lo que sea, lo dejas varias semanas, dices, hostia, qué bien que estaba, pero tú lo normalizas, ¿no? O sea, tú cuando alguien te pregunta por la calle cómo estás, siempre dices bien, porque es lo normal. Y en retrospectiva yo sí que veo que tenía, por ejemplo, bastante ansiedad social. Por ejemplo, yo no sé por qué, pues, cosa de los retos, me dio por dejar de beber un año, en plan como reto. Claro, cuando hice eso empecé a trabajar, ya no conocía chicas de noche, solo de día. Habilidad cero. Sí. Entonces, claro, me di cuenta de que no socializaba ni con mis amigos porque salían, ni con chicas porque no estábamos en ambiente de noche. Y dije, hostia, me cuesta hablar con desconocidos. Cuando estábamos en grupos grandes me siento muy incómodo, tiendo a retraerme bastante. Me llevaba el libro y leía cuando mis amigos estaban hablando. Tenía déficit de energía y de concentración. Lo que pasa es que, claro, para mí era lo normal, no me daba cuenta. Vale. Cansarte a mitad del día, a lo mejor las, no sé, típicas cosas que ahora disfruto mucho como pasear. Ahora que yo a Madrid pues vengo con cierta regularidad, pero aún así yo estoy como un paleto mirando todo. Porque o sea que estás disfrutando mucho más del proceso del viaje, ¿no? Claro, un paseo para mí ahora es uno de los grandes momentos del día. Y antes, claro, necesitaba un extra de estímulo, porque estaba acostumbrado a la hiperestimulación del PMO, de la masturbación y la pornografía. También, por ejemplo... PMO, para los que... Bueno, dilo, acláralo que... PMO, pornografía, masturbación, orgasmo. No es una condena ni una proscripción del orgasmo como tal, pero como normalmente la secuencia que seguimos los hombres es pornografía, masturbación, orgasmo, pues se tomó esas siglas como para describir el hábito. Pues es eso. ¿Qué más? Yo, por ejemplo, siempre había sido muy buen estudiante, pero había rendido muy mal. Es decir, a mí los profesores me ayudaban porque sabía que yo tenía la capacidad, pero a mí en clase me costaba concentrarme, memorizar, a pesar de todo, tuve notas excelentes. Pero siempre había querido, por ejemplo, escribir. Para mí era muy difícil sentarme más de 20 minutos a escribir nada, mis ideas no tenía creatividad prácticamente. Y todo esto lo fui revirtiendo, redescubriendo conforme avanzaba en mi práctica de la retención. Y pues fue un cambio total de personalidad. O sea, y ahora estás totalmente... O sea, lo ha cambiado totalmente todo. Prácticamente eso, ¿no? Todo. El carácter con lo que uno nace y que se ve en los niños es el mismo. Quien me conoce de antes, pues lo sigue viendo. Pero otras personas no me reconocen. O sea, mejor confianza, temas de sociedad social, más energía, más concentración. Más asertividad, confianza, Vale, y en este sentido, ¿cuáles crees? Vamos a ponernos ya aquí sesgados, que vamos a decir, oye, que la masturbación o el PMO no es bueno, ¿vale? Entonces, ¿cuáles crees tú que serían las 3 razones principales por las que un hombre debería dejar de masturbarse? No sé si era a lo mejor es energía y tal, pero... Qué bueno. 3 que tú consideres que son como las más... Primero, por amor propio, creo yo. O sea, yo, por ejemplo, no sé si algún otro invitado tuyo habrá comentado esto. A mí me parece un tópico absurdo.
defender la masturbación como una especie de método de autoconocimiento. A mí eso me parece un absurdo. Hay libros... Es una práctica de autoconocimiento, tanto hacerlo como no hacerlo. Hay que también saber qué pasa con tu cuerpo y tu mente cuando no lo haces. Ese argumento nunca me ha valido. Pero yo llego a un momento en que, investigando todas las áreas del desarrollo personal, dije, a ver, los estándares son muy importantes. Y para mí, estar en una habitación yo solo pensando en una chica que conocí, que a lo mejor me tocó la mano, y masturbarme pensando en eso, sí, me parece patético, sí, no me parece aceptable para mí. Y que a lo mejor en ese momento no lo vies como patético, ¿no? No, lo más normal. Claro. Y que digamos, ya de ver a otra pareja teniendo sexo en una pantalla, sí. Llegó un momento que me di cuenta de mi estándar tiene que ser otro. Sí, amor propio o orgullo, podría decir también, ¿no? Sí, bueno, sí, con una connotación que yo creo que tiene varias connotaciones, pero la connotación positiva de orgullo me gusta mucho. Y sí, es una cuestión de estándares, ¿no? Yo eso no lo acepto para mí. Segundo, por una cuestión de autorregulación hormonal, podríamos decir. Vale, define eso, please. Eyacular tiene un coste biológico para el hombre, ¿de acuerdo? Cuando a mí me interesa mucho ver cómo es en otras especies o qué pasa en el cerebro cuando un hombre eyacula. Intento leer todo lo que puedo sobre ese tema. La mayoría de animales, cuando los machos pasamos la fase reproductiva, no valemos para mucho y empieza ya empieza todo a decrecer. Sí, es como si a un toro le quitas al final los testículos, se convierte en un ternero, en un buey. Sí. Totalmente. Entonces, cada vez que uno eyacula, está pagando un precio. Hay una desregulación neuroquímica a nivel de producción de testosterona, receptores de andrógenos, niveles de dopamina. Y si uno es mínimamente ambicioso, necesita su mejor estado fisiológico para enfrentarse a sus proyectos. Yo no puedo decir que quiero conseguir X, pero luego a nivel neuroquímico estoy dando mi 20% porque no doy para más. Entonces, es un mecanismo de autorregulación hormonal, de tener, y esto está en muchas culturas, tener épocas donde, porque yo tampoco no digo déjalo para siempre o haz este reto de 90 días, pruébalo y decide según tus objetivos. Es una autorregulación hormonal, si quieres estar al 100% a nivel hormonal, para mí hay que evitar eyacular. Ese sería el segundo motivo. Y el tercer motivo, también podría decir varios, pero seguramente sería también para resignificar un poco la relación que tenemos con las mujeres. Porque obviamente, si cada vez que estás viendo porno, estás contribuyendo a una industria bastante oscura, con prácticas que hasta que no te metes a investigarlo no las conoces, porque es cine, es magia. Tú estás viendo, claro, tú las ves felices. Sí, Hollywood, sí. Claro, pero luego lo que hay detrás es muy oscuro. Sí. Y aunque yo nunca he pagado por porno, pero da igual, porque ellos monetizan igualmente con tus visitas y tu tiempo. Pero incluso el mero acto de fantasear con una chica ya crea una especie de papel de la chica en tu mente que se basa únicamente en su imagen física y en su capacidad para excitarte a ti. Y cuando tú la tienes delante, donde hay un montón de otras dimensiones que se están desplegando de ella, tú no sabes qué hacer con ellas, porque has invertido tanto tiempo, tanta energía en esa dimensión específica que no la puedes ver como es. Sí. Y yo cada vez más necesito la energía femenina. Me encanta estar con chicas, aunque yo no tenga intenciones, porque a veces las tenga. Sí. Me gusta estar con chicas porque es algo que detecto y me nutro de ellas. Claro, que aprendes mucho. Sería un tercer motivo. Qué bueno. Había leído en este tema de la eyaculación un post que tienes por ahí, que es muy bueno porque hablas de porcentajes. Dice, el 76% de los encuestados reportó síntomas negativos tras el 90-100% de sus eyaculaciones. El 62% de encuestados manifestó que sus síntomas continuaban durante 2 a 7 días tras eyacular. Y hasta el 66% de los encuestados declaró evitar el sexo de manera frecuente u ocasional para no sufrir estos síntomas. Y luego, hasta el 73% declaró evitar la masturbación con el mismo propósito.
Este síndrome viene asociado frecuentemente con eyaculación precoz y depresión, ¿no? Entonces, yo aquí con preguntarte, bueno, esto me parece alucinante, yo cuando he visto dije, ostras. Sí, es sobre síndrome de estrés postorgásmico. Postorgásmico. Sí. Síndrome postorgásmico, esto me lo voy a apuntar. Sí. ¿Cuáles son las cosas? Porque a lo mejor como tú dices, hay mucha gente, esto es un tema como de dopamina, ¿no? Que hay mucha gente que simplemente pues lo hace pues para tener ese pico de dopamina, como tal y ya está, ¿no? Pero tú también has hablado que a nivel neuroquímico, neuronal, luego a largo plazo pueden ocurrir varias cosas. Entonces yo aquí quería preguntarte, ¿cuáles son las cosas a largo plazo que un hombre puede sufrir por sobreeyacular o sobremasturbarse? Más cosas de, no sé, envejecimiento, pérdida de pelo, que hay algo así como 3 o 5 cosas que tú veas que son muy degenerativas. Sí, a mí en realidad me gusta enfocarlo como de la manera opuesta, como el coste de oportunidad y lo que no va a pasar en tu cuerpo si sigues haciéndolo. Porque digamos que vivimos en un estado constante de privación. Porque yo, por ejemplo, cuando uno de los obstáculos que surgen cuando empiezas a hacer esto es el tema de las poluciones nocturnas. La mayoría de hombres hoy en día no ha tenido una polución nocturna porque desde que eres, bueno, adolescente por supuesto, pero desde la pubertad empiezas a masturbarte y has eyaculado tantas veces que nunca has dejado que tu cuerpo lo haga por ti en el momento en el que sea el adecuado. Una polución nocturna es cuando eyaculas mientras duermes. Sí. Bueno, no tiene por qué pasar en un determinado número de días, depende mucho del organismo de la persona, pero claro, te dice mucho sobre cómo el abuso que hacemos de nuestra sexualidad nos está manteniendo en un estado que no es el óptimo, ni es natural, ni es estable. Uno de los experimentos que he visto, por ejemplo, tiene que ver con el agotamiento eyaculatorio, por así decirlo. O sea, ¿qué pasa si durante un periodo relativamente breve de tiempo, digamos varias semanas, eyaculas 1, 2, 3 veces al día? Y hay un experimento donde con un grupo de hombres lo hicieron y, por ejemplo, sus parámetros seminales tardaron como 5 meses en recuperarse. Es decir, eso es una de las... Eso tiene sentido porque si te paras a estudiarlo, toda la evidencia científica, que es algo que la gente me pide muchísimo, gracias a Dios no hay un grupo de científicos que esté estudiando NoFap, porque hay cosas más importantes que estudiar. Pero para quien quiera buscar, los estudios están por ahí. Y, por ejemplo, se sabe que el esperma tarda en madurar como poco 42, 45 días. Lo normal es entre 60 y 70 días. Si ese es el ciclo de maduración del esperma, estarse masturbando a diario, dudo mucho que sea, aunque solo sea por ese dato, dudo mucho que sea lo más recomendable. Entonces, ese agotamiento de tipo sexual, incluso en lo que atañe a la fertilidad, es una de las cosas. Y luego, lo que has comentado tú es esa sensibilización que tu sistema de dopamina sufre cuando tienes un orgasmo, hace que tu umbral de estimulación sea cada vez más alto. Entonces vas a estar con niveles de dopamina crónicamente bajos, lo cual influye no solamente en tu disfrute de las cosas, sino en tu capacidad para memorizar, aprender, creatividad, incluso el desarrollo espiritual. Mi experiencia es que se ve muy mermado cuando un hombre está constantemente eyaculando. Hay muchas personas con ninguna vocación espiritual que cuando han practicado la retención seminal empiezan interiormente a conectar con otras realidades. Y bueno, no es casualidad que tantas tradiciones en la rama espiritual recomienden esto y digamos que lo enseñen como una premisa de esa cultura. Vale. O sea, que una de las cosas sería esa parte de la fertilidad. Bueno, me llama bastante la atención. 5 meses tardaron en recuperar eso. Y luego hay algo así, rollo como que envejeces más rápido. Vi algo también que tienes un post por ahí de pérdida de pelo. Sí, realmente, o sea, yo hago un poco lógica inversa, porque yo sí que tengo muchos testimonios de gente que recupera el espesor del cabello. Ahora voy a quedar con uno de los alumnos que él sí que documentó muy bien cómo recuperaba zonas del pelo. Y no es la única persona. Claro, esto es como tan
Como es un tópico no sé, los jesuitas utilizaban este truco para asustar. Ahora la gente ve que es verdad, no sé. Sí, hay muchos temas en la religión que siempre lo han hecho todo al revés. Sí, y esto tiene que ver con... Hay una asociación un poco retorcida entre el orgasmo, el eje hormonal de hipotálamo, pituitaria y adrenales y tal, los orgasmos, el estrés y la pérdida del cabello. Mucho de lo que es pérdida de cabello en hombres está mediado por el estrés, que esto cualquiera que lo investigue también lo puede ver. Entonces, ese triple eje, al final, el sexo es un estresor y tiene que serlo porque es vital para la supervivencia. Es como el ayuno es un estresor. Sexualidad, estrés, cuando ves estudios donde con las mismas condiciones genéticas y hormonales, donde hay estrés se manifiesta la alopecia, donde no lo hay, no. Entonces, por ahí está la conexión. Si nos ceñimos estrictamente a ciertas tradiciones donde a lo mejor pues no hay un cuerpo de bibliografía, de ciencia occidental actual respaldando, pero sí que es verdad que en muchas concepciones, al final, el semen es energía vital, nacemos con energía vital limitada, igual que se dice que nacemos con un número de respiraciones limitado. Exacto. Y de ahí aprender a controlarlo. Pues lo mismo con la energía vital en el taoísmo, te dicen esta fórmula de X. Yo recomiendo dejar que tu cuerpo eyacule espontáneamente para ver cómo estás, en lugar de utilizar la fórmula. Pero para quien no quiera hacerlo, pues la fórmula también. Oye, yo te veo muy bien de pelo. ¿Tú has recuperado más pelo? O sea, no sé. Oye, piel, ¿no? De piel está brillante y todo. No sé sí. Bueno, ha venido de Valencia, pero no, te veo muy bien. Me expongo bastante al sol. Ajá. El pelo, la verdad es que, bueno, estoy muy contento porque siempre me echan menos edad de la que tengo. Eso algo tendrá que ver NoFap. No sé si estoy sugestionado. Hay algunas fotos mías de esta época, te comento, donde a lo mejor sí que me veo, no me gusta tanto el pelo, a lo mejor tengo más entradas. He tenido entradas desde los 15 años, también te lo tengo que decir. No sé si tiene algo que ver, quiero creer que sí, pero bueno, yo me baso más en los testimonios de otras personas que en mi propio pelo. Vale. No, sí, es algo que llama la atención. Es que yo aquí a Pablo te he visto en algunas fotos ahí con el pelo así y tal, como hasta los 17 años. Pero, joder, ¿este tío quién es? ¿No? Ha venido de hawaiano y todo, casi de vacaciones. No, te veo muy bien. Oye, pues hay un tema también que es muy interesante en esta parte de la relación con la mujer, porque yo he leído un libro que se llama Your Brain on Porn, de... no me acuerdo del autor. Muy bueno, que también... Es de Gary Wilson, ¿no? Siempre digo Brian Wilson, pero es de los Beach Boys. Gary Wilson. Y ahí también creo que hay una parte en la que habla que tú, por ejemplo, cuando estás con la chica o con tu mujer y hay eyaculación, etcétera, empiezas a ver a tu pareja como un, no sé si lo has llamado tú, estresor, como si fuese una fuente de estrés, y luego ocurre también que cuando tú eyaculas, pues no nos apetece tampoco mucho estar tan cerca, queremos estar en nuestra onda, ¿no? ¿Podrías extenderte un poco más en ese tema? Sí, bueno, a ver, todo lo que nosotros metemos dentro de quizá lo que llamaríamos amor o relaciones afectuosas entre hombre y mujer, al final son programas sociales y biológicos que están superpuestos, ¿no? Igual que esta teoría del cerebro trino. Son, mecanismos evolutivos que surgen en distintas fases del desarrollo humano y que no tienen por qué ser compatibles. Entonces, el programa biológico de apareamiento para un hombre es ese. Esto explica muchas conductas, no hay que darle más vueltas que pura biología. Los hombres producimos muchísimas más células sexuales por día que una mujer. O sea, la diferencia es extraordinaria. Por lo tanto, a nivel biológico, la mujer es mucho más valiosa que el hombre. Y a nivel de... Por eso en todas las generaciones hay una bolsa de hombres prescindibles que tienen que hacer algo. Tienen que ir a la guerra, tienen que descubrir sitios nuevos o, no sé, hacerse incels o lo que sea. Emprendedores. Hacer algo. Y el programa biológico, o sea, la estrategia
sexual por defecto del hombre es buscar la cantidad. Por lo tanto, cuando tú te has apareado varias veces con la misma, repetir a nivel de apareamiento y de eficiencia de estrategia sexual es una pérdida de tiempo. Tienes que ir a buscar otra. Y ahí está la trampa del porno, que tú tienes hembras nuevas en un periodo de tiempo muy corto. Cuando te cansas de una, renuevas el estímulo constantemente. Y con las mujeres reales, en realidad es lo mismo. Lo que pasa que, bueno, los humanos somos complejos y hay otros programas sociales o biológicos que pueden contrarrestar eso. O sea, el matrimonio al final, o las distintas formas de monogamia, surgen para intentar compatibilizar los programas biológicos de hombre y mujer en distintos ambientes. Las mujeres normalmente no buscan cantidad, buscan calidad. No van a dejar a uno si no tienen a otro mejor. Sí. Por lo general. Esto es siempre tendencias generales, estadística. Al final el matrimonio es eso. O sea, yo me quedo contigo y renuncio a las otras, aunque me gusten todas, y tú te quedas conmigo, aunque sea un pringao y puedas estar con alguien mejor que yo, pero por lo menos creamos una sociedad mínimamente estable. Un poco así. Vale. Hostias, qué divertido. Sí. Oye, y hablando un poco más con el tema de la mujer, porque hay mucha gente... antes de ir a eso, hay mucha gente, imagínate, va a ver la entrevista y va a decir, bueno, a mí a lo mejor me gustaría indagar un poquito más. Yo he visto que tú tienes unos retos, un reto de 7 días, un curso es el NoFap, no sé si ya el reto de 90 días. ¿Cómo recomendarías que una persona empezase? Que lo dejase ya de golpe, que si está una vez al día, que haga una vez cada 3 días, algo progresivo, ¿cómo recomendarías tú? A ver, el sentido común te suele aconsejar que lo dejes paulatinamente, ¿no? Como quien reduce los cigarrillos al día. Sí. Con esta adicción hay un problema y es que cuando uno eyacula se produce una serie de adaptaciones que hacen muy difícil que tú, digamos, consigas adherencia en tu reto o en tus hábitos. Por ejemplo, las 48 horas después de la eyaculación, a nivel de privación de dopamina, son las más agudas. Y cuando tú estás en ese estado de privación de dopamina, es muy difícil tener autocontrol. Entonces, se produce lo que llamamos recaídas múltiples. Vuelves compulsivamente al hábito después de haberte abstenido durante X tiempo. Vale. Entonces, yo siempre digo, aunque no lo vayas a conseguir, porque es difícil dejarlo de una, tú aspira a dejarlo para siempre, pero acepta que es un hábito, vas a tener tropiezos y que la clave está en aprender de los tropiezos. Se hizo muy famoso el reto de 90 días, porque aparentemente hay una proteína que tiene que ver con las adicciones que solo desaparece del riego sanguíneo 90 días después de cesar el estímulo de la adicción. Es la proteína delta FOSB. ¿Qué pasa? Que esta mentalidad de retos de 90 días crea una especie de actitud inadecuada ante lo que debe ser un proceso de amor propio y de un cambio saludable de hábitos. Vale. Porque si es un reto es como, vale, unos lo consiguen, otros no, son los perdedores, sí, cuando no tiene nada que ver. Sí. O sea, aquí ganar consiste en aumentar tu consciencia, darte cuenta de que te hace recaer, hacerte más fuerte cada vez. Sí. No por... O sea, si tú lo consigues a la primera, pues porque ya tenías trabajo previo o no tenías una adicción tan fuerte, no es que la hayas hecho mejor. Yeah. Entonces, el más famoso es el reto de 90 días. Vale. Pero yo recomiendo empezar por 7, vale, porque ya empiezas a notar beneficios. Vale. Y luego que sigas investigando, que llegas hasta los 21 si puedes. Vale. De 21 a 7, 90. 21 a 90. Claro, básicamente. Sí. Y ahí tú ya vas a poder saber, oye, ¿es esto algo que quiero para toda mi vida? O... Si ya de 90 ya vas a 360. Claro. ¿No? Exacto. O también, yo lo que he dicho antes, ser un poco más exigente con en qué circunstancias voy a pagar yo este precio de eyacular. Exacto. ¿Y tú pasaste justamente por ese 7, 21, 90? Yo pasé por 2. Vale. 2, 7, 14, 14, 21, luego 50, 52... Luego volví a llegar a 60 y luego ya llega a 90. Lo tuyo fue más o menos así progresivo, ¿no? Sí, yo no soy ningún ejemplo, pero no tenía mis cursos. O sea que... Ya.
sea, ¿ahora crees que lo harías bastante mejor con tus cursos? Sí, yo creo que sí. O sea, todas las claves que yo he aprendido y que he intentado enseñar están ahí. Y hay cosas que digo, claro, es que esto lo hacía muy mal yo. ¿Hay algo por lo que tus alumnos se sientan como súper agradecidos o haya como una razón que te digan, que te estén diciendo más a menudo, que te digan, oye, gracias Pablo, porque gracias a tus cursos y gracias a superar el reto he descubierto de mí? ¿Hay algo como que sea por lo que más agradecidos están? Sí, normalmente la mayoría de testimonios son sobre confianza social. ¿Más confianza social? Sí, personas que tenían una vida... Tener más actitud hablando con los demás, e incluso... Tener facilidad para conectar con la gente o que incluso se acerquen a ti o que se dé esa magia de... ¡Ostras! No tener que ir forzando el contacto social con la gente y pasar de sentirte aislado a que naturalmente haces amigos es una maravilla. Podríamos llamar a esta entrevista la no masturbación te voy a hacer más amigos. ¿No? Exacto, sí. Dale Carnegie le faltó comentar eso. Sí. Vale, ostras, qué buena, sí, ¿no? Tiene que ver con la dopamina al final. O sea, hay un experimento donde hay medicamentos que te cercenan la producción de dopamina. Sí. Y entonces metieron a gente en una habitación y como que registraron todo lo que iba sintiendo y todo lo que hacía. Y se ha comprobado eso, que cuando tú le quitas la producción de dopamina a una persona, se vuelve socialmente ansiosa, se tiende a aislar, etcétera, etcétera. O sea, todo está estudiado. Y a ti te pasó un poco eso, ¿no? Totalmente, sí, sí. Yo ya de natural, digamos que soy introvertido. Tú ya dejaste eso y empezaste a hablar en público, ¿no? Claro. es algo que... A ver, siempre, digamos que ni siquiera había hecho el esfuerzo por hablar en público. Quizá pues eso, porque soy naturalmente introvertido, porque ya yo notaba que no me sentía cómodo. Y luego me di cuenta, empecé ya a buscarlo más activamente cuando pasé por toda esta fase. Y dije, pues esto no es difícil, si esto... Claro, luego recuerdo cuando hice... el máster, que bueno, los planes educativos actuales son más de intervenir, de hablar, que yo era el único que salía voluntario, el único que estaba cómodo hablando delante de otras personas y sé que, bueno, es sabido que es una de las cosas que más miedo produce en la gente, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y esto ayuda, hacedme caso. No es lo único, no te vas a hacer aquí Tony Robbins. Sí, fíjate. Bueno. Oye, en relación a esto, bueno, estamos en Emprendedor con Éxito y hay mucha gente que es emprendedor, empresario, empresaria. ¿Qué beneficios puede tener? Bueno, ya los hemos hablado un poco para todo tipo de persona, pero para el empresario y el emprendedor común, ¿qué beneficios tiene a largo plazo la no masturbación, la no eyaculación, la no pornografía para su emprendimiento? Qué bueno. A ver, yo también, mi experiencia como emprendedor creo que es limitada. Hay gente que podría dar un testimonio mucho más amplio. Ajá. Pero para mí, ser emprendedor es principalmente solucionar problemas y tener ideas. Ambos parámetros mejoran muchísimo con la retención seminal. Es de nuevo una cuestión de hormonal, neuroquímica. O sea, al final, tú necesitas creatividad para plantear soluciones constantemente y necesitas tener esa sangre fría de que los continuos incendios que van apareciendo. Un amigo, bueno, un conocido bastante exitoso me dijo, si tú quieres llegar a ganar lo que gano yo, se te va a caer el pelo, que lo sepas. Y bueno, puede que sea verdad, pero al final es una cuestión de estrés. Cuando la testosterona, la gente la asocia siempre al músculo. Es uno de los efectos. Sí. Pero realmente la testosterona combate de forma muy potente la ansiedad. Tu umbral de ansiedad, o sea, aquello que es capaz de sacarte de tus casillas, de descentrarte, cuando tienes la testosterona optimizada, no voy a decir alta porque tampoco es que haga falta tenerla a nivel culturista, pero la testosterona a nivel de enfoque, estabilidad, mantenerte, digamos, impasible ante cualquier cosa que te pueda perturbar, es algo muy potente. Y toda esta serie de adaptaciones que se producen después de eyacular, que evidentemente tú puedes tener sexo todos los días y ser un empresario de éxito, seguro, seguro. Pero te habría costado menos si no lo hubieras tenido. Sí. Porque
la producción de dopamina, la producción de testosterona, los receptores de andrógenos que cambian también tu conducta, todo eso se ve afectado cuando eyaculas. Y creo que precisamente para emprendedores es muy útil, para gente que tenga proyectos creativos es muy útil, para gente que quiera hacerse mejor a nivel social, tanto hablar en público como seducción, lo que sea, o networking, muy útil. Y también para, por ejemplo, deportistas. Al final, todo lo que sea enfoque, ambición, yo creo que necesitas tu 120%. Sí, motivación, actitud, ¿no? Sí. Fíjate, o sea que si la gente pasa por ese reto de 7, 21, 90, 360, al final los beneficios es increíble, van de solución de problemas, generación de ideas, enfoque, creatividad, comunicación, motivación, amor propio, autorregulación y mejora en la relación con las mujeres. Sí, a ver, por no decir más, ¿no? Claro, la cantidad de hombres muy jóvenes con disfunciones sexuales ahora mismo, básicamente producido por este abuso de pornografía y masturbación. O sea, hay gente con disfunción eréctil con 21 años que está producida por consumo de pornografía. O sea, que es como A produce B. Es de los casos más fáciles que me vienen normalmente. Sí. Te voy a hacer una pregunta ahora, pero necesito un libro. Déjame el libro que está debajo del amarillo, por favor. El que está debajo, Ese. Gracias, Edu. Tenemos aquí un ayudante, Edu de nuevo. Bueno, ahora vamos a ir a este libro, que se llama Ser Rico. Pero esto voy a tocarle un poco la fibra del empresario, que es muy interesante porque entonces la energía sexual o el tema de los espermatozoides, etcétera, afecta a la facturación que está teniendo la empresa en su empresa. O sea, si deja el PMO, ¿puede subir la facturación de su negocio? Ceteris paribus, sí. Es decir, si todo el resto de circunstancias se mantienen iguales, casi seguro, apostaría dinero. Vale. Sí. Vale. O sea, que ¿te mojarías a que sí? Sí, porque al final es lo que te digo. O sea, uno trata de solucionar problemas, conseguir ideas, o sea, producir ideas nuevas y también tener la resiliencia de... Quiero decir, no hay reto mayor para conseguir autocontrol y dominio de uno mismo como dejar esto. Porque lo tienes al alcance de la mano. Y es una función biológica que tu cuerpo te está exigiendo que cumplas a diario. Y los hombres lo sabemos. Sí. Si tú consigues controlar eso, hay muy poco que no puedas hacer. No, te va a dar igual dormir menos una noche, saltarte una comida. Eso son tonterías comparado con esto. Sí. Interesante. Sí. Bueno, hay un libro que he visto que está en tu página web, Piensa y llega a ser rico. Para los que no lo hayáis leído, lo tenéis que leer. Esto es una biblia para los empresarios y los emprendedores. Y yo me acuerdo que me lo leí hace tiempo. Bueno, me lo he leído yo unas cuantas veces. Y hay un capítulo que es el misterio de la transmutación sexual, ¿no? Y es curioso porque aquí en 1967 Napoleón Hill descubre, entrevistando a los mejores, bueno, igual que yo, pero están los magnates, ¿no? Yo llegaré ya a ese nivel, que los hombres más ricos del mundo lo que hacen es transmutar la energía sexual. Entonces aquí Napoleón, no sé si le quitaron información o qué pasó, pero él lo que dice es que, bueno, tú cuando tengas pensamientos de naturaleza sexual física, ¿no? Que lo transmutes para tu propósito, para tus objetivos, para tu negocio, etc. Entonces eso suena bien. Pero ahí como que falta un poco de chicha. Falta mucho. Vale. Sí. ¿Qué falta? Falta bastante y parte del problema, entre comillas, que para mí hay en este... Sí. Y ya estamos pasando aquí como de retención, de retener esa masturbación y esa eyaculación a transmutación. Eso es sí, tema, exacto. Uno de los problemas es la indefinición de los términos, porque transmutación, ¿qué significa? Sí. Transmutación es más que transformación en el sentido de que cuando algo se transmuta, cambia su naturaleza, ¿no? Pues como el plomo se transforma en oro, exacto, en la alquimia, sí, como cambia energía. Eso es la transmutación. Yo, quizá algo que me caracteriza es que yo no enseño desde la perspectiva de ninguna tradición en concreto. O sea, yo te hablo de taoísmo, como te hablo de hinduismo, como te cito un estudio científico que salió hace 3 meses. A mí eso me da un poco igual. Y eso hace que a lo mejor sea un poco crítico y que intente separar el grano de la paja. Y esta cuestión de la transmutación me parece que está muy mal definida, que no se explica bien. Para mí ya se produce transmutación
cuando tú estás practicando retención seminal. Vale. ¿Por qué? Porque en el cuerpo se producen una serie de adaptaciones a nivel neuroquímico, hormonal, que hace que tu cuerpo ya esté metabolizando unos químicos en otros, solo por el hecho de no eyacular. Pero es verdad que normalmente se dice que la transmutación es una serie de ejercicios activos para convertir la energía sexual en otro tipo de energía. Sí, como energía creativa, porque aquí se habla de los poetas, de los genios, de Thomas Edison, Albert Einstein, todos hacían lo mismo. Exacto. Que al final es un principio energético sencillo. Si no está saliendo nada de aquí, se va acumulando, ¿no? Como cuando pones agua al fuego. Exacto. Al final aumenta la presión. Sí. Y por eso también será el tema de las poluciones, ¿no? Exacto, sí. Si, por ejemplo, hay mucha gente que deja de eyacular, deja de masturbarse, pero está constantemente con fantasías sexuales. El otro día hablaba con un conocido. Eso es trampa, ¿no? Claro, eso es precisamente no transmutar. Sí, claro. Le estás dando una solución sexual a tu energía sexual. Entonces, ese no es el verdadero camino. El camino, como dices tú, es ser capaz de convertir la energía sexual en otra cosa. Cada tradición propone sus... Yo, por ejemplo, soy de la opinión de que simplemente por el hecho de que tú tengas un tiempo diario dedicado a X proyecto y que de verdad te obsesione y estés poniendo tu mejor yo neuroquímico en eso, eso ya vale. Sí. Para la mayoría no vale, hace falta algún ejercicio activo de circulación de la energía, como se hace en el Qigong, o de alguna meditación más profunda, meditar en los chakras, que al final son distintos centros energéticos. Aquí, en resumen, lo que pasa es que tienes una energía extra que tiene que ir a algún lado. Y normalmente la idea es enviarlo hacia arriba. Y eso ya es el siguiente paso, el siguiente nivel, que es tratar de volcar la mirada y la sensación hacia adentro, ver qué está pasando con tu energía, familiarizarte con los canales que tiene, moverla y ver cómo se manifiesta eso. Igual que si yo estoy pensando todo el día desde mi centro sexual, voy a llevar esa vida en ese plano, pero si yo soy capaz de conectar con otros planos, voy a ver la misma situación, la misma vida desde otro entorno, ¿no? Entonces... ¿Y tú tienes de forma práctica alguna meditación que tú recomiendes? Por ejemplo, yo te he contado la mía, o la que yo hago, pero ¿tú tienes como alguna meditación que tú recomiendes para un emprendedor, empresario que quiera empezar con el tema de la transmutación? Sí, hay varias. Normalmente suele ir un poco por niveles, pero yo recomiendo tomarse muy en serio el tema de los chakras, estudiarlo como para familiarizarse con ellos, no necesariamente entrar en cómo el hinduismo los explica, pero sí entender que hay una correlación entre esos centros energéticos y distintas glándulas, órganos, partes del cuerpo, etcétera. Y luego simplemente tratar de entrenar la conexión interna con cada uno de ellos y ver cómo yo puedo llevar mi atención a cierta parte de mi cuerpo y de repente toda la energía va ahí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú piensas en tu pie derecho y pones la atención ahí, de repente tu pie derecho está vivo, tiene energía, vibra. La mayor parte del tiempo, la gente que nos está viendo ni siquiera era consciente de que tenía un pie. O sea, donde tú pones tu atención, eso se manifiesta. Entonces, ser capaz de enfocar la energía en cada uno de esos centros y empezar a conocerla un poco, eso es el primer paso. ¿Hay como algún libro que tú recomiendes para iniciarse en todo esto? Concretamente, Mantak Chia tiene uno. Joder, lo he escuchado varias veces. Este lo tengo que comprar. Mantak Chia, lo que no sé es exactamente... Esto lo explica en varios libros. O sea, en el típico del hombre multiorgásmico plantea un ejercicio. Pero hay uno que concretamente, que es de Qigong, tiene muchas meditaciones para circular el chi. Ok. Sí, buscar cualquier cosa de Qigong para mí es el... ¿Y recomiendas también el del Camino del Hombre Superior? Sí, lo que pasa es que me parece un libro más de mentalidad, de concepción de lo que es lo masculino, lo femenino, ese tipo de energía. Tiene algún ejercicio también. De eyaculación interna, Vale. Qué tema, ¿eh? Cómo disfruto de estas entrevistas, Dios. Hay un tema también aquí que me gustaría tocar,
que hay muchas personas que se pueden estar preguntando, bueno, como os hablo un poquito antes del tema de las chicas, ¿no? Tú ahora no tienes novia, ¿no? No. Vale. Y yo te lo pregunto en tu caso, ¿cómo vas a hacer cuando se lo comuniques? Porque va a haber una parte en que a lo mejor la mujer, bueno, a lo mejor en este caso no es todavía, si es emprendedor y está metida en ese personal va a ser más fácil, obviamente. Claro. Pero tú esto, como hombre, ¿cómo se lo comunicarías a tu pareja de que, oye, esto nos va a beneficiar a ambos, el tema de no eyaculación? Porque como tú has dicho, pues a lo mejor hay mujeres que no piensan todo lo contrario, que la eyaculación del hombre es buena, ¿no? ¿Cómo le comunicarías tú esto a la mujer? A ver, yo soy, en todas las áreas de mi vida, suelo centrarme bastante en cómo yo veo las cosas y no doy explicaciones de antemano acerca de nada. Vale. Entonces yo normalmente conozco a una chica, quiero decir, cada vez depende un poco de la época en la que esté. Hay épocas en las que estoy con varias chicas, hay épocas en las que estoy, a lo mejor soy más selectivo, y otras en las que digo, no quiero saber nada, tengo este proyecto y no puedo distraerme con esto. Vale. Y yo normalmente, cuando yo creo que, bueno, que he trabajado con mi energía o que estoy satisfecho y ella también, sin haber eyaculado yo, simplemente paro y ya está. Y ya vienen las preguntas. Ahí viene el momento sorpresa. Ahí viene la entrevista, claro. Siempre dejas un poco para que se Ahí le vas a poner esta entrevista, ¿no? Ahora ya lo tengo solucionado. Le dejas unos minutos para que ella se raye un poco y luego ya te va a preguntar. Vale. Y ya, la mayoría son bastante comprensivas, por lo menos en primera instancia. No se van a acostumbrar a que no eyacules hasta que no pase un tiempo. Pero al final yo lo explico. ¿Y en ese momento sorpresa tú qué dices en ese momento sorpresa? Bueno, básicamente que, mira, tú sabes que yo tengo mi propio negocio, que soy bastante... tengo mis propios proyectos, bueno, tú lo tienes bien, o sea, es más fácil, ¿no? Sí, entonces, bueno, llegó un momento de mi vida en que me di cuenta de que no quería desperdiciar mi energía. Entonces, bueno, cuando hagamos esto, normal, y les pido ayuda además. Les digo, mira, cuando hagamos esto, si en algún momento ves que... Y luego, pero que además, si tú lo comunicas bien, esto tiene bastantes beneficios para ellas. Sí. Porque yo también he visto que tienes un cursillo por ahí que esto te permite, primero al hombre, durar más tiempo, controlar la respiración, conectar más con el mismo, pero luego darle más placer a la mujer. Claro. ¿No? Hay que vendérselo así. ¿No? Sí. Vale, y yo entiendo que tú también se lo comunicarías así, ¿no? Oye, que esto, cariño, también te va a beneficiar pues para que tú tengas más placer, pues vamos a durar más, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a ver, yo intento no vender nada, tampoco, ¿no? Pero a lo mejor le propongo, oye, vamos a probar esta cosa que quiero experimentarlo porque tal, además tengo confianza contigo y creo que vamos a estar más tiempo juntos y tal. Y ya está. Vale. Es que al final preguntan ellas. Y solo hay que decir la verdad. Yo sí que se lo vendería. Yo sería directo para ir, porque creo que es más fácil. Que esto es un tema, por cierto, que a muchos hombres les interesa porque haya visto que el término medio de eyaculación en un hombre es de los 4 minutos en su relación sexual y que esto te permite, bueno, durar lo que tú quieras durar, ¿no? He visto una parte de separar entre orgasmo y eyaculación, ¿no? Entre esos beneficios que hay. Hay aquí algo también que te quiero preguntar porque ¿esto también consiste en que tú puedes estar ahí constantemente o hay un punto en el que tú dices, bueno, yo paro, otra vez vuelvo, yo paro, porque seguramente la sangre se tiende a acumular, ¿no? en el glande y hay un momento en el que yo supongo que paras un poco, ¿no? Y dices, bueno, vuelvo a dejar que la sangre baje y luego esto a nivel... También por ella, porque al contrario de lo que nos han hecho pensar, hay chicas para todo, pero normalmente una chica no va a ser, digamos, su noche favorita el estar horas de penetración. Sí. Porque además no están preparadas. Bueno, penetración o sin penetración. Claro. O sea, hay otras cosas. Sí. Todas estas técnicas, digamos que son un añadido a NoFap. Ojalá solo por hacer NoFap alcanzases ese nivel, pero sí que hay ejercicios que están conectados, ¿no? Como los ejercicios Kegel. Está bien empezar a hacerlos cuando alcanzas cierto nivel de retención seminal, pero también te van a ayudar luego en la cama, al igual que las meditaciones que hemos hablado, la respiración.
Y lo que tú has comentado al final son niveles distintos. Al principio, como tú te estás familiarizando con cómo funciona tu función sexual, sí, seguramente tengas que parar cuando llegues a un nivel de excitación que digas, vale, me voy a pasar, voy a parar. sí. Y hay un chiste en la película Chinatown que es de Jack Nicholson, el actor principal, que lo buscáis, que es cómo hacen el amor los chinos. Vale. Y, a ver. Pero llega un nivel en el que no tienes que parar, porque tus mecanismos de control de la excitación sexual ya son internos, son la musculatura del suelo pélvico, de la movilización de la energía, la respiración. Entonces ya no necesitas parar, puedes hacerlo el tiempo que quieras. Pero es verdad que, por ejemplo, todo este nivel de la congestión que tú nombras, tienes que aprender a cómo retirar la sangre de tus órganos sexuales, porque si no, algo muy probable es que si tienes sexo mucho tiempo y ahí paras y te vas a dormir, primero te costará dormir. Segundo, es más fácil que tengas una polución nocturna, porque te vas con todas... Sí. La próstata es una especie de bomba que atrae hormonas. Sí. Entonces tienes que aprender ejercicios que involucran el suelo pélvico, que son un poco más complejos, donde tú puedes retirar toda la sangre del pene, por ejemplo, simplemente haciendo esos ejercicios un minuto, varios minutos, y así, te vas. También, sobre todo cuando llevas más tiempo con la pareja, como no hay solo un componente únicamente sexual, sino que hay un componente de conexión afectiva, digamos que son sistemas que se complementan en el cuerpo y no te vas a quedar con esa sensación de vacío porque no has llegado al final. Al contrario, vas a quedarte lleno de energía, pero también calmado. Ok. Suena bien, ¿eh? Sí, no, suena muy bien. Congestión, es que hay términos que no se me han quedado. Oye, ¿y también en tus cursos contemplas una parte del sexo en pareja para, no sé si tienes algún tipo de hombre que sea más emprendedor, empresario? Porque yo estoy empezando a escuchar mucho la palabra tantra y hay muchos emprendedores y empresarios que lo usan para potenciar su negocio. O sea, durante el acto, en vez de ver el acto sexual como algo físico y carnal y de perros, pues verlo como algo más espiritual o incluso para visualizar esos objetivos. Tiene mucho sentido. Yo, como he dicho, como no vengo de ninguna tradición, yo no puedo... Mucha gente me pregunta, oye, ¿tu curso de sexo tántrico? No es un curso de sexo tántrico. Vale. Yo enseño técnicas que seguramente estén en esa tradición, que además nos ha llegado a Occidente, quiero decir, lo que llamamos tantra en Occidente es distinto de lo que... Sí, que además el tantra cada uno piensa, tiene una... Exacto. Yo no lo veo desde una perspectiva exclusivamente espiritual, vale, pero sí, claro. sí que le veo todo el sentido a que cuando tú tienes una conexión con una persona, cultivas la energía sexual de cierta manera, tu cerebro está a la mejor disposición para que el objetivo que tú te pongas, sobre todo, creo que visualizarlo por cómo funciona el cerebro es el método correcto, es mucho más probable que lo consigas y que se haga realidad. Es una especie de... como si le pones un cuño a tu cerebro y le dices, quiero conseguir esto, pues es el momento adecuado para imprimir. Y que de hecho aquí hay una lista, no sé si te acuerdas, que pone que las emociones más fuertes son, la fe, el amor y el sexo, pero sobre todo que el sexo está como arriba del todo. Claro. Y ese momento orgásmico, que no tiene por qué ser el orgasmo con la eyaculación, a nivel químico es muy potente. Tú, igual que tú memorizas algo si te hace reír o si te provoca una emoción, tu cuerpo también, tu cerebro entiende las instrucciones cuando tú tienes una emoción intensa en el momento de invocar eso. Entonces, ese es el sentido que yo lo veo. No lo puedo explicar en términos puramente espirituales porque yo no estoy anclado en ninguna de estas tradiciones por separado, pero que les veo todo el sentido y que, que yo también lo practico a mi manera y busco hacerlo, claro. Sí. Vale. Es más fácil cuando tienes una pareja estable que va en la misma dirección. Yo desde que descubrí estas cosas no he tenido como una pareja a largo plazo. Sí que hay algunas compañeras con las que a lo mejor he repetido más y estaban más en esta onda,
pues he podido practicar ciertas cosas. Sí, porque si no está la onda, complicado. Si no está la onda, muy complicado, sí. Sí. Ya tienes aquí el funnel, ya tienes aquí la entrevista, ya con esto... Exacto. Con esto hay muchos leads. La guía para salir conmigo. Mira, eso va a ser un curso. Qué bueno. Oye, para ir acabando, cuéntanos un poquito nutrición, porque también puede haber, o sea, bueno, puede ser breve o bueno, extiéndete lo que quieras, pero bueno, que a mí me está contando que por ejemplo estás tomando más huevos porque son muy buenos, ¿no?, para la mente, y a lo mejor hay muchos hombres que quieren saber, oye, ¿qué tipo de nutrición, qué tipo de alimentos me vienen más, pues para mi testosterona, para la creación, pues, de espermatozoides, para durar más? ¿Hay un tipo de alimentos que vengan mejor o peor? Sí, a ver, yo también aconsejo que la gente no vuelque demasiada atención en esto, que no le dé, a no ser que sea la época adecuada, que no le dé tampoco prioridad, porque lo último que queremos es estar estresados por una cosa más, de a ver qué alimento como, cuál. Sí. Creo que hay que hacerlo bien, progresivamente mejor. Creo que la máxima, que a lo mejor muchas vertientes en nutrición coinciden, es la de comer comida real, eso creo que sí que lo sigo. Pero sí, comida real lo más sana, natural posible. Lo menos procesado que pueda. Sí. Pero a nivel prohormonal, yo recomiendo, digamos, dos conjuntos de alimentos y quizá una estrategia dietética, que esto a lo mejor es un poco más polémico, pero creo que es lo más acorde al diseño humano. Para mí el rey de los alimentos es el huevo. O sea, creo que es, a nivel de densidad nutricional, es de lo más potente que hay. Pensemos que es una célula sexual al final y es por muy demonizado que esté, el colesterol es vida. Y el colesterol es el primer paso para producir testosterona. Lo tengo que confirmar y reconfirmar, pero más o menos la idea es que la ratio testosterona-cortisol suele ser como de un 10%. Entonces, tú metes mucho colesterol, que si no lo comes tú lo va a producir tus células, o sea que por eso nadie tiene que escandalizarse. Ese extra de colesterol, probadlo por favor, porque he hecho experimentos con muchos amigos y me dicen lo mismo. Sobre todo si tienes erecciones matutinas rara vez o muy pocas veces, como un par de días por semana, empieza a cenar 4 o 5 huevos enteros y me dices qué pasa. Porque el huevo es una bomba. Sí. Tú dices, estabas tomando huevo pasado por agua, ¿no? Que sí, porque yo, como te he dicho, he estado comiendo entre 14 y 20 y muchos huevos al día. Entonces, masticar, cuando se hacen duros, masticar eso es mucho tiempo. Y ya te sacias enseguida, porque es muy saciante en realidad. Entonces los hago pasados por agua porque prácticamente me los puedo beber. Tengo otro amigo haciendo el experimento que se comía 12 crudos, pero yo por si acaso no. Y el segundo tipo de alimento, que creo que hoy en día prácticamente nadie come, todo el mundo dice, no, la mejor dieta es una dieta variada, y siempre pregunto, ¿pero tú comes órganos, comes hígado? Porque eso es... Variedad no es comer solamente el músculo del animal, es comer todo. La densidad nutricional de las vísceras, para mí particularmente el hígado, pero también depende del nutriente que uno busque, es imprescindible para un hombre, aunque sea 1 o 2 veces por semana, comer vísceras. Y la estrategia dietética que yo recomendaría es estar principalmente en un estado de cetosis, es decir, reducir una dieta low carb o una dieta cetogénica la mayor parte del tiempo. No hace falta que sea el 100% del tiempo, pero al final mejorar al máximo tu sensibilidad a los carbohidratos para hacer recargas estratégicas. Para, yo qué sé, después de X entrenamiento fuerte, hacerlo periódico, tener un día trampa, por así decirlo, pero la mayor parte del tiempo estar en cetosis. Al final, algo que a mí, datos sueltos que para mí son muy significativos, como lo que he comentado de el esperma madura en 2 meses. ¿Qué estamos haciendo eyaculando a diario? No tiene sentido. Uno de los 3 cuerpos cetónicos, el que se llama, a ver si lo digo bien, beta-hidroxibutirato, me parece. Sí.
tiene una vía metabólica en humanos que permite que el cerebro se alimente con ese cuerpo cetónico, y esa es única de los seres humanos. O sea, ni siquiera los neandertales tenían esa vía. Entonces eso a mí me dice algo sobre el diseño humano y sobre este tipo de dieta. No te digo que la hagas para siempre y que la hagas 365 días al año, sino, bueno, adáptate a ella, experimenta, y creo que es muy interesante. Que a lo mejor no vas a ganar masa muscular con la misma rapidez que si comes carbohidratos todos los días. Pues si ese es tu objetivo, no hagas esta dieta. Pero para regulación hormonal y enfoque cognitivo, creo que es de lo más potente. Low carb o lo más bajo en carbohidratos que puedas la mayor parte del tiempo. Eso incluye todo, ¿no? Bueno, arroz, pasta, patatas... Fruta, sí. Vale. Muy bien. Bueno. Vaya tela, ¿eh? Creo que has tomado nota. No, sí, ya no me cabe más en el papel. Que oye, bueno, yo voy a ir a la última, pero antes... Oye, ¿qué visión tienes para los próximos años? Sé que, por ejemplo, ahora vas a tener un retiro en Asturias, ¿no? Estás con charlas, conferencias, pero ¿hay algo, no sé, para los próximos años que tengas en mente? La verdad es que yo me he dado cuenta de que he ido haciendo como una especie de puzzle de... O sea, yo antes, digamos que hablaba solamente de NoFap, de retención seminal. Luego, claro, mis intereses me han llevado a productividad, lectura rápida, optimización hormonal. Ahora tengo un curso de meditación. Y al final, como que en el puzzle lo que veo es como un sistema propio de desarrollo personal para hombres. Sí. Al final es como con lo que yo me identifico más. Y creo que ese puzzle como que se va a completar. Bueno, yo estaba hablando con Ágata que al final tengo como 10 formaciones distintas, que es demasiado, pero es que me gusta más crearlas que venderlas o mantenerlas. Me gusta más crearlas. Y lo que quiero hacer es como darle coherencia a todo eso y crear ese sistema. Curso, sí, un sistema, ¿no? Sí, algo así. Bien. Pues nada, y centrarme más en escribir, que es algo que... ¿Estás centrado en escribir? Centrarme más en escribir. Ahora en septiembre quiero... Bueno, aprovechando que hay un reto anual que se llama Septiembre sin Fab, que es como un mes entero sin pornografía ni masturbación. Sí, rima y todo. Quiero publicar un libro que creo que se va a llamar Arte y Ciencia de la Retención Seminal, donde todo esto que he comentado, estudios científicos, para los que estáis preguntando, ¿y la próstata? Ahí estará resuelto. Sí. Eso es algo que me pregunta todo el mundo. Y luego, en noviembre, quiero publicar como la reedición del sistema DAST, que es como un sistema de optimización hormonal ya más amplio, que no es solamente práctica retención seminal, sino que vamos a ejercicio, nutrición, etcétera, etcétera, suplementación. Y pues, esos son 2 libros que quiero escribir este año. Y ahí me quedaré tranquilo. Vale. Bueno. Pues nada, avísanos. Una copia de... Claro, avísanos y damos otra entrevista funnel para ti. Bueno, pues nada, última pregunta. Pablo, este es un proyecto de Emprende con Éxitos. Tu mensaje se llama Tu mensaje de 10.000 personas, ¿vale? Tu mensaje de... A 10.000 personas. A 10.000 personas. Entonces tú imagínate, Pablo, que estás en uno de tus eventos, charlas, talleres, en un más grande, en un estadio, teatro, anfiteatro, y quieres dejar un mensaje inspirador o motivador, bien porque quieres despertar a la gente del sueño en el que están, porque la gente está en una matrix y quieres sacarles de ahí, hay algo en lo que estás muy en desacuerdo con la sociedad, y es algo en lo que tú chocas totalmente, o un mensaje inspirador o motivador. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje y por qué? En primer lugar, perdona a las 5.000 personas de las 10.000 que son mujeres, pero me voy a dirigir a 5.000 hombres. Venga. Y les quiero hacer saber que su energía sexual es lo más potente que tienen, que su línea evolutiva se puede trazar hasta el origen del universo, o sea, que están vivos aquí porque sus padres tuvieron un padre y así hasta el principio de los tiempos. Y esa energía sexual que viene del origen del universo es con la que tiene que lidiar hoy en día. Y ellos pueden decidir si acaba en un Kleenex en la papelera o si acaba siendo el combustible para crear algo grande, básicamente. Toma ya. Pues oye, yo creo que hemos usado aquí la energía sexual muy bien para esta conversación. ¿Sí? Así que nada, te lo agradezco, Pablo. A ti. Ojalá te volvamos a tener pronto en Emprende con Éxito. Ahí apoyando a emprendedores, que yo creo que es un tema muy importante, el tema de energía sexual para el emprendimiento, que necesitamos, como tú has dicho,
concentración, enfoque, toma de decisión, motivación. Es un casi necesario. Que recibe muy bien el mensaje, porque tú le hablas de todo lo demás a una persona normal y dices, ¿para qué quiero eso? Claro. Así que nada, pues muchas gracias. A ti. Para todos los que estáis ahí en YouTube, pues dejamos los datos de contacto de Pablo, pues su Instagram, su página web, sus libros, cuando los saque, que creo que ya he sacado alguno, ¿no? Sí, tengo como 10 publicados, pero estos van a ser mejores. Vale, pues dejaremos ahí alguno ahí debajo para que le podáis conocer, contactar y nada, pues nos vemos ya en la próxima entrevista. Chao. Con éxito. Este programa ha sido patrocinado por Mirmions Capital, asesores en activos patrimoniales, y Finan Fox, expertos en planificación financiera.